Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta por acá, porque hoy vamos a hablar sobre los puntos planos en Patch Needle y te voy a enseñar dos puntos planos básicos. El primero es el punto ladrillo. Y bueno, el nombre viene debido a que las puntadas no son parejas, sino que vamos a tomar la forma de las paredes de ladrillo para hacerla. Comenzamos insertando la aguja y pasando el hilo, el inicio del hilo, al otro lado del bastidor, ya que, como sabes, vamos a trabajar con punto plano. Vamos a hacer puntadas que estén más o menos del mismo tamaño. En este video estoy usando tela margarita, aguja de 4 milímetros y lana semigruesa. Ahora vamos a regresar bien pegadito a la primera línea y vamos a insertar la aguja en la mitad de ese punto anterior. De esta forma vamos a crear ese aspecto de ladrillo. Si te das cuenta, siempre vamos a insertar la aguja a la mitad. Sabes que esas paredes de ladrillo tienen la primera fila, ¿cierto? La segunda, el ladrillo queda en el medio del ladrillo anterior y esa es la forma que estamos usando en esta puntada. La forma en la que yo inserto la aguja es esta, ¿no? Como ves acá. Siempre de frente hacia donde voy, con el ojal dando al frente, ¿ok? Pero hice un video en el que pruebo tanto colocar la aguja de lado como de frente y allí tú tomas tus propias conclusiones y decides cómo vas a querer usar la aguja. Acá arriba te dejo el link para que vayas a ver ese video. Yo dividí este rectángulo en varias franjas porque voy a hacer varios colores. De esta forma me gusta probar combinaciones. Me sirve como una muestra también para ver qué colores puedo usar en otro proyecto. Y por eso es que ves esas franjas, esas líneas allí. Lo que debes tomar en cuenta al momento de trabajar o de bordar con puntos planos es mantener la forma que estás bordando. Si es un círculo, bueno, mantener el círculo. Si es una curva, tratar de hacer la curva porque queda más prolijo y se ve mucho más bonito que simplemente rellenar a lo loco. Es un consejo que te doy. No, no es obligatorio. Si tú quieres, bueno, rellena como tú quieras, pero hacer las puntadas con orden queda muy, muy bonito. Yo siempre te invito a que experimentes, a que inventes, a que pruebes cómo hago esto y si lo hago de esta forma, cómo queda. No te quedes simplemente con lo que yo te digo. Yo te estoy dando mi experiencia según lo que he aplicado, lo que yo he aprendido, que te puede servir, claro que te va a servir. Pero quien debe experimentar y ponerlo a prueba eres tú. Tú debes poner a prueba todo. Todo. Y bueno, eso aplica en cualquier área de la vida, no solamente en el patch needle, en el crochet, en cualquier área de tu vida. Es como decía mi abuela, hasta que uno no lo vive, no lo entiende, hasta que uno no lo vive o no lo experimenta, no toma el aprendizaje como suyo y eso es lo que debes hacer. Tú debes experimentar, probar, ponerlo a prueba para adquirir el conocimiento y luego rompe las reglas y haz lo que tú quieras. Esa es la cuestión. El aprendizaje está allí como base y ya luego tú con tu experimentación vas a tomarlo y lo haces propio. Ya terminé mi rectángulo, quiero que observes cómo queda en la parte de atrás, los bucles quedan bonitos, quedan bien. Y acá adelante, que es nuestro frente, que es lo que queremos usar, fíjate que la parte de abajo a veces no queda tan lineal y la parte de arriba no se ve tan mal. Entonces lo que voy a hacer para disimular es bordar una línea en esta área. Esto me va a ayudar a disimular esas irregularidades. Es súper normal que te pase, no somos máquinas, hacemos lo que podemos y bueno, hay formas de resolver esto rápidamente sin ningún problema.
Fíjate cómo ya no se ve, ya no se notan esas irregularidades que teníamos antes. Lo tapa bastante bien y esta es una forma de resolver ese problema. Puedes hacerlo por todo el borde, usar otro color, bordar sobre lo que ya tienes bordado. Puedes hacerlo de esta forma, yo lo voy a dejar así porque como es una muestra, quiero ver cómo queda cubierto y cómo queda sin cubrir. Es bueno siempre tener muestras, nuestras prácticas, tenerlas guardadas, observarlas de vez en cuando, todo eso sirve. Ahora voy a enseñarte a hacer el punto de franja. Realmente no sé si este es el nombre correcto, yo lo aprendí pero no le tenía nombre, no tenía ningún nombre. Para hacer este video estuve indagando cómo lo llaman las otras chicas, las otras personas que trabajan con el patch needle y conseguí una página que le llamaba franjas y yo dije, sí, cuadra el nombre, así que bueno, vamos a llamarlo franjas. Fíjate que hice unos puntos acá y los estoy siguiendo porque dividí esa área para que me quedaran todas las franjas del mismo tamaño, no que la última, como tenía poco espacio, me quedara pequeña, no. Dividí eso para que me diera tal cantidad de franjas. Y fíjate dónde vamos a insertar la aguja, justo al ladito de donde tenemos la puntada anterior. Recuerda que en el ladrillo lo hicimos a la mitad de la puntada, esta vez van a ser todas iguales. Siempre recuerda ajustar tu bastidor porque como estamos pancheando y golpeando la tela, se nos puede salir, entonces hay que ajustar de vez en cuando. Seguimos entonces bordando, llegamos al borde y bajamos. Seguimos bajando, manteniendo la distancia de las puntadas. Si se te hace muy complicado, puedes hacer líneas horizontales y guiarte por ahí. Voy a jugar un poquito con los colores a ver qué sale. Si de repente tú estás bordando y ves que se está achicando en las puntas, vas a tratar de acomodarlo, ¿ok? Vas a tratar de hacer la puntada de arriba un poco más hacia afuera o un poco más hacia adentro. Debes tratar de organizar los bucles a medida que lo vayas haciendo para que te quede derechito y no se vaya como que de un lado, ¿ok? Que quede totalmente vertical. Es un poco complicado, pero ahí tú más o menos vas buscándole la vuelta. Y recuerda también que es un trabajo manual, es decir, no va a quedar totalmente perfecto. Ningún trabajo manual queda totalmente perfecto. Cuando tú ves esas fotos en Instagram, porque son editadas, porque buscamos el mejor ángulo para que se vea bien, para tapar esas pequeñas imperfecciones, pero esas pequeñas imperfecciones son parte de tu obra, parte de lo que haces. Es lo que dice, hey, somos humanos, no somos máquinas, porque si quieres buscar algo perfecto, puedes hacerlo con la máquina, con una máquina. Y las máquinas también tienen errores, las máquinas a veces están defectuosas, así que no temas equivocarte porque el error es parte de la vida. Así que cuando veas esas imágenes en Instagram tan perfectas, no digas, oye, pero es que a fulana le quedó mejor que a mí, le quedó perfecto porque a mí no me queda perfecto. Quizás esa persona cubrió esos pequeños errores para que la foto quedara bien, pero también hay algo que tienes que tomar en cuenta y es que la práctica hace al maestro. Mientras más practicas, menos errores vas a tener y es más fácil ocultar esos pequeños errores. Así que no te compares con nadie, ve a tu ritmo, inspírate de otros artistas del patch needle, inspírate, la inspiración es bonita, es chévere, ver lo que hacen otras personas, nutrirte de lo que hacen otras personas, pero no te compares, cada quien tiene su ritmo, cada quien
desarrolla sus habilidades de forma diferente, cada cabeza es un mundo, así que no hay comparación. Hay algo que siempre le digo a mis niños y es que el ser humano es capaz de hacer muchas cosas siempre y cuando se las proponga. Cuando ves a esos atletas haciendo esas cosas increíbles, saltos increíbles, cuando ven que aguantan la respiración por un montón de tiempo, todo eso es práctica y son seres humanos como todos. Pero ¿qué pasa? Que lo practican y no se rinden y siguen. Entonces yo le digo a mis niños, todo lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. Solo basta que lo practiquen y aprendan de sus propios errores. Ahorita estamos aprendiendo a patinar y esto me está sirviendo muchísimo para darme cuenta de cuáles son mis límites, cuáles son mis habilidades, no mis límites, porque hasta ahora tengo ciertos límites, pero poco a poco los voy rompiendo y eso me está ayudando mucho a nivel mental, también para animarme a experimentar más con el patín a darme cuenta de que yo puedo, porque por lo menos con los patines hay gente que me dijo, pero es que ya tienes 38 años, pero es que tu esposo ya tiene 43, cuidado si rompen un hueso. Y ahí vamos, poco a poco, sin extralimitarnos, pero abriendo un poco más esos límites. Y bueno, después de la charla motivacional, acá les tengo listo el bordado. Fíjense cómo quedan las líneas. Si tú crees que te hace falta ocultar esas uniones entre una puntada y otra, puedes bordar, hacer una línea de bordado para ocultarlo. Acá estoy usando una lana que hace bastante contraste, pero creo que hubiese sido mejor para cubrir las imperfecciones usar un hilo más suave, un color más suave para que no llame tanto la atención justamente donde están esas imperfecciones. Le quito esta línea horizontal para tener las dos opciones, con la línea horizontal y sin la línea. Y acá me estoy dando cuenta que me quedó un poquito chueca, así que lo voy a volver a bordar. Y con eso termino el video de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido un montón, que lo apliques en tus bordados. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Que la pases súper bien. Recuerda suscribirte y darle me gusta al video. Bye.